Buenos días, amigos de YouTube. Es un gusto poder compartir un video más con ustedes. En esta ocasión, este video es una continuación del video anterior. En este video vamos a aprender cómo limpiar, cómo quitar residuos de pegamento para poder tener un mejor acabado. Agradezco infinitamente las suscripciones de cada uno de ustedes. Agradezco la última suscripción, Santi Noriega. Agradezco infinitamente el apoyo que hacen a este canal. Gracias, gracias, infinitas gracias. Vamos a iniciar con quitándole el residuo de pegamento a esta cajita de madera que hemos pegado con cola blanca. Lo primero que voy a hacer es perfilar el sobrante de la chapa. Para eso voy a utilizar un pedazo de lija porque tiene una forma de media caña la moldura. Ahora voy a usar una especie de raspador que tiene el filo volteado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando quitamos los residuos del pegamento. Entonces, como el hilo va hacia acá de la madera, tenemos que observamos hacia dónde va el hilo de la madera para guiar la cuchilla de esa manera. Bien. Recuerden que en el video anterior esta marquetería está hecha a base de chapa de madera muy delgada, muy fina. Esta es la chapa que utilizamos para hacer la marquetería, muy delgada, muy fina. No podemos usar una pulidora. Si fuera con chapas más gruesas, como esta podríamos utilizar la pulidora. Pero como es muy fina, usar el raspador y también tener cuidado con el raspador para no lastimar la chapa de madera. Bien,
Ahora vamos a utilizar diferentes calibres de lija, 150, 240, lija de agua, lija de madera del 100. Utilizamos un pequeño corchito . Aplicamos ahora la lija de 150. La de 240. Podemos aplicar también 320 o 400. Voy a aplicar un poco de solvente para cerciorarme de que no haya algunas manchas, algún residuo. Por ejemplo, aquí tenemos residuos de pegamento. Voy a utilizar la cuchilla . Estoy aplicando un solvente porque el resistol blanco no lo va a remover. Miren, si se dan cuenta sale como más sólido, no es polvo, porque precisamente todavía tiene residuo de pegamento. Es más sólido. Es más fácil quitar ya con el solvente. Y pues ya nos quedó. Ya está limpia. Vamos ahora a limpiar los costados. Hacemos el mismo procedimiento. La madera está hacia acá el hilo, entonces debemos mover la cuchilla de la misma manera. Mire. El hilo de la madera está hacia acá, entonces debemos guiar nuestra cuchilla en esa misma dirección.
Igual hacemos de esta misma forma, vamos a lijar. Ahora una lija de agua, que es grano más fino, no le va a lastimar. Utilizamos otro calibre más fino. Con esta lija de agua le acabo de colocar 400. Podemos lijar en sentido contrario y no va a rayar la pieza. Primero así, después de alguna manera enderezamos las rayaduras que pudieran haber quedado. Voy a aplicar solvente ahora para verificar que no quede ningún residuo de pegamento. No tienen nada, está limpio. De esta misma forma vamos a seguir lijando las otras partes del costado. Y he terminado de limpiar y lijar todas las caras. No me gusta que se vea raíz de nogal acá y nogal y esto más claro, entonces lo voy a teñir de un color hacia nogal. Podemos utilizar un pincel, pero es tardado. Es muy práctico, pero es tardado. Voy a improvisar con este pincel. Una especie de pincel para que sea más rápido. Ya terminé de pintar la moldura. Ahora voy a cortar la caja y voy a iniciar el barnizado. Vamos a iniciar con el barnizado. Tenemos la caja cortada. Voy a colocar después las bisagras. Ahorita me voy a enfocar en el barniz. Necesitamos una brocha, barniz de nitrocelulosa. Ya lo tengo diluido con un 30% de solvente. Puse un poco de laca mate, un pedazo de algodón. Vamos a hacer una muñequita. Lo que hacemos es la doblamos y hacemos fricción en una madera que no esté lijada para que se vaya integrando el algodón, compactándose el algodón.
Vamos tallando con fuerza. Hasta que se vaya compactando bien el algodón y nos forme una muñequita. Lo coloqué en una base para tener libre esta parte. Con la brocha voy a empezar a solamente engruesar, aplicar nada más el material. Aquí también voy a aplicar en la parte de atrás el barniz. Tarda un poco en secar, como nada más tengo estas dos piezas. Aquí tengo otra pieza que voy a utilizar en lo que va secando entre mano y mano. Una pequeña caja que tiene una marquetería que ya aproveché que utilizamos para una clase de marquetería geométrica. Hicimos un mosaico. Aquí tengo otra pieza que voy a barnizar al mismo tiempo para esperar que seque un poco nuestra caja. Ahora
hay que quitar posibles con la lija, hay que asentar, quitar pelos a lo mejor de cerdas de la brocha. Voy a utilizar ya la muñeca. La introduzco. Exprimimos. Voy a quitar el polvo. Y ahora voy a hacer círculos u ochos para ir sellando el poro de la madera. Aplicamos nuestra muñeca. Igual, lo movemos como en círculos. Bien. Voy a cargar de nuevo la muñeca. Exprimimos un poco. Y continuamos haciendo círculos a forma de que, y apretando la muñeca para que el sellador penetre en la fibra y vaya tapando el poro, vaya sellando el poro. Entre capa y capa hay que dejarlo secar.
Hacemos pequeños círculos. Ven cómo va tomando brillo, va sellando el poro de la madera. Así continuamos dándole capa tras capa hasta que selle bien el poro. Cuando ya hemos terminado de engruesar bien, hemos tapado los poros de la madera, lo que hacemos es dejamos de hacer círculos y empezamos a hacer líneas rectas para ir de alguna manera borrando los círculos que habían quedado. Nos queda dar el acabado, un brillo directo, aplicar laca semimate, el acabado de nuestra preferencia. Bien, hemos llegado al final de este video, esperando que haya sido de utilidad, que les haya gustado. Agradezco infinitamente sus suscripciones al canal. Agradezco la atención y la preferencia que tienen a este canal. Gracias, gracias, infinitas gracias y un excelente y maravilloso día.